Capítulo 10. Historia de 9C. La verdad. Considerando que había estado involucrado en una explosión a corta distancia, sus mecanismos visuales estaban sorprendentemente intactos, pero no podía oír nada. Sus mecanismos auditivos aún se estaban recuperando. Trató de sentarse, pero perdió el equilibrio. Había intentado apoyarse en su brazo izquierdo, pero en vez de eso, torpemente cayó hacia atrás. Mirando hacia donde debería estar su brazo izquierdo, se dio cuenta de que le faltaba. En el momento en que vio la dentada y abierta herida, sintió un tremendo dolor. Sorprendentemente, no se había dado cuenta del dolor punzante que le causaba el desgarramiento de su brazo. Estaba inmovilizado de la gran miseria. Apretó los dientes con desesperación, pero no pudo contener sus gemidos. Por un momento pensó que iba a morir. Miró a su alrededor para tratar de aliviar el dolor. Vio a 2B. Su chasis estaba tirado en el suelo. Solo quedaba uno, habiendo evitado milagrosamente el destino de ser enterrado bajo los escombros. 2B. San. Extendió su mano derecha para acariciar su mejilla. En el búnker, cuando 2B estaba en mantenimiento, se había acostado así, con los ojos cerrados. Si él dijera todo listo, ahora, abriría los ojos como lo ha hecho tantas veces en el pasado. ¡Qué idiota! Sabía que era imposible. 2B estaba muerta. El hecho se le ocurrió, y la rabia comenzó a hervir en sus venas. No puedo morir todavía. Con cada respiración agitada, la parte superior de su cuerpo se endureció por el dolor. Aún así, se forzó a sí mismo a sentarse. Ya estaba sin aliento, jadeando fuertemente, se sentó a horcajadas en el chasis del 2B y le agarró el brazo izquierdo. El dolor le atravesó todo el cuerpo mientras lo agarraba con su mano derecha. Tiró el brazo de 2B con todas sus fuerzas. Escuchó un chasquido sordo. Le dolía oír el sonido, como si le hubieran arrancado su propio brazo. Empujó el brazo de 2B, empapado en un líquido rojo, hacia su herida. Necesitaba un reemplazo, necesidad de luchar, se sentía como si alguien estuviera presionando metal hirviendo sobre su herida. Ni siquiera podía apretar los dientes o rodar con dolor. En vez de eso, enfocó cada onza de voluntad en permanecer consciente, y a veces, se preguntó si dejar ir las cosas facilitaría las cosas. Pero por supuesto, no iba a permitirse hacer eso. El brazo izquierdo estaba infectado con un virus lógico. Necesitaba realizar un autoquín en el instante en que se conectara. Si perdiera la conciencia ahora, el virus ciertamente lo superaría. Afortunada y desafortunadamente, el dolor lo mantuvo consciente durante todo el proceso. Terminó de eliminar el virus y probó la funcionalidad del brazo. Hubo una ligera incomodidad, pero fue aceptable. Si ajustara los movimientos de sus otras extremidades, no tendría ningún problema para maniobrar. Lucharé. 9C se puso de pie, con una mirada decidida hacia el final de la sala. Finalmente llegó al fondo de la habitación y llegó a una gran puerta. Justo cuando pasó por la puerta, se cerró detrás de él. Las ventanas, que estaban abiertas y orientadas hacia afuera, fueron inmediatamente selladas. Pensar que estaría tan descaradamente enjaulado. Era casi cómico en este punto. En el centro de la habitación cerrada había dos niñas pequeñas. Se dio cuenta de que los conocía. Androide 9C llora. Androide 9C llora. Las niñas llevaban vestidos de una sola pieza. Una tenía una voz alta, la otra una voz baja. Aunque era la primera vez que veía sus caras, 9C sentía que las conocía. Su mirada y presencia eran familiares. Bienvenido a la torre. Bienvenido a la torre. Esta forma de hablar entre dientes le recordó el mismo anuncio que había escuchado 3 veces. No era exactamente la misma voz, pero se daba cuenta de que estas chicas eran las que hablaban. Al atravesarlas con su espada, no sintió resistencia. Parecía que no tenían cuerpos físicos. Confirmó una sospecha que tenía. Estas chicas eran las culpables que se habían colado en el búnker y espiaban las actividades de los escuadrones de Yora. Eran la misma presencia que le había costado detectar. Desde que llegaste aquí, tenemos información muy tentadora para ti, desgraciado. Desde que llegaste aquí, tenemos información muy tentadora para ti, desgraciado. Su extraño vocabulario y sus tonos incoloros eran insoportablemente espeluznantes. Tanto es así que quería pasar su cuchilla a través de ellos de inmediato. Sintió una sensación incómoda, como si su mente hubiese sido raspada con una lija. Similar a la sensación que tuvo cuando le dieron por la fuerza la ubicación de las unidades de recuperación de recursos en la zona del cráter, pero esta vez mucho más fuerte. Las palabras de repente inundaron su cerebro. Esto es un archivo, etiquetado como extremadamente confidencial, comenzó a desentrañarse en su mente.
El objetivo publicitado del proyecto Yora era producir androides de vanguardia y terminar la batalla estancada con las máquinas. Pero lo que había en ese expediente contradecía ese objetivo de misión ampliamente aceptado, un plan coordinado para elevar la moral de los androides difundiendo información errónea, específicamente la fabricación del servidor humano en la Luna, y el ocultamiento de la extinción humana. La moral de los androides se había hundido tanto que tal plan era necesario. En el año 4200, la humanidad se extinguió. Los androides, habiendo perdido a sus señores y comandantes, cayeron en una desesperación colectiva. Diboula y Popola no sabían la verdad porque se les había borrado la memoria, pero el proyecto Gestalt fue una iniciativa para salvar a los humanos de una epidemia. El plan proponía que las almas humanas fueran separadas de sus cuerpos y que se fusionaran de nuevo una vez que la epidemia se hubiera reducido. Pero el humano que tenía la llave de los procesos de división y fusión se perdió en un violento incidente desencadenado por Diboula y Popola. Se hizo imposible fusionar las almas y los cuerpos humanos de nuevo, condenando a la humanidad a la extinción. El comando había tratado de ocultar el fracaso del proyecto Gestalt, pero la información al respecto circuló como rumores. El comando estaba preocupado, y comenzó a difundir información falsa de que los humanos habían huido a la Luna. El comando tuvo que negar el hecho de que la humanidad estaba ahora extinta. Ellos establecieron la Junta Humana y enviaron transmisiones usando una voz sintetizada a la Tierra para crear la ilusión de que los humanos estaban viviendo en la Luna. 9 se sabía todo esto. Le pareció extraño que los planes para establecer la Junta Humana hubieran sido un índice en el proyecto Yora, y se enfrentó al comandante al respecto. Pero la fabricación de la Junta Humana fue bastante rudimentaria, tanto que un modelo de escáner ligeramente superior fue capaz de descubrir la verdad. Por eso era necesario que los individuos que descubrían la verdad fueran eliminados. El búnker, que era la base para el comando, fue programado para permitir la infiltración de la máquina después de un cierto periodo de tiempo, específicamente, a través de la puerta trasera que 9S y 2B habían utilizado cuando estaban rodeados de Yora infectados. Anteriormente, la puerta estaba asegurada con un cortafuegos que disuadía a cualquiera que no fuera del escuadrón de Yora de acceder a ella. Después de que se acumularan suficientes datos de batalla y se acercara el periodo de transición a los modelos de la próxima generación, el cortafuegos fue derribado. Las máquinas se infiltrarían y destruirían el búnker. Si el comando, que había fabricado la Junta Humana, desapareciera, no quedaría nadie que supiera la verdad. En otras palabras, en el momento de la concepción, el plan ya había esbozado la desaparición del escuadrón de Yora. Habían utilizado núcleos de máquina para fabricar la fuente de energía de los androides, la caja negra, porque consideraban inhumano instalar IA en androides que estaban condenados desde el principio. Probablemente para evitar que los individuos que concibieron el proyecto se sientan culpables. ¡Qué cosa tan egoísta! Si este es el proyecto Yora, que nosotros, desde el principio, su destrucción fue segura desde el momento en que se construyeron. Sus miles de batallas con las máquinas no tenían sentido. 2B murió, por algo así. 2B murió por una mentira. Vamos a ser destruidos por una mentira como esta, incluso después de saberlo todo. Las niñas estaban de repente a su lado. Estaban sonriendo. ¿Deseas pelear? ¿Por qué me enseñaste esto? 9 se golpeó con su espada las cabezas de las chicas tan fuerte como pudo. Otra vez su espada golpeó lamentablemente contra el suelo. Somos la manifestación de la red de la máquina. No tenemos cuerpos físicos. Así que no nos pueden matar. Cállate. Volvió a blandir su espada. Pero el espejismo se negó a ser cortado. Tus ataques no tienen sentido. Cállate, cállate, cállate. No importaba cuántas veces golpeara su espada, ésta terminaba golpeando el suelo o las paredes. Pero no pudo evitarlo. Tu existencia no tiene sentido. Las niñas lo dejaron con eso y desaparecieron. Al perder su objetivo, 9 se quedó allí, todavía agarrando su espada. Destruiré todo, ustedes dos, esta torre. Si no estuvieran aquí, ¿los encontraría? Si no pudiera sacarlos, destruiría toda esta torre junto con ellas. Escuchó las pisadas de múltiples individuos. Yora infectado se dirige hacia él, una y otra vez. Son tan tercas. Oh, bueno. Te destruiré a ti también. No perdonaré a ninguna de ustedes. Todas ustedes. Las unidades de recuperación de recursos se habían averiado cuando destruyó el núcleo en el último piso. Eso significaba que debería haber un núcleo, o algo equivalente, en el último piso de esta torre también. Iba a invadir el núcleo, tomarlo y hacer que la torre se autodestruyera. Si esta torre fuera realmente una plataforma de lanzamiento, tendría suficiente energía potencial para volarse a sí misma en pedazos. Todo lo que tenía que hacer era subir cada vez más alto.
Si apuntara a la cima, su deseo probablemente se haría realidad. Fue realmente conveniente cuando unas pocas unidades de vuelo emboscaron a 9S. Derribó a todos menos a uno de ellos con la artillería de Pod. Para la última unidad, hackeó al androide infectado a bordo y robó la unidad. Navegar hasta el último piso me resultaría mucho más fácil en una unidad de vuelo. Pod, transfiere los controles a mí. Advertencia, se confirma que esta unidad de vuelo está infectada con un virus lógico, y afectará. Transferencia, ahora. Entendido. ¿Infección? Como si le importara. Ya estaba infectado. Acababa de retrasarlo inyectándose con la vacuna a mano. No era una vacuna diseñada específicamente para combatir este tipo de virus, pero mientras le diera tiempo suficiente para destruir la torre, le parecía bien. Los bordes de su visión comenzaron a oscurecerse. Podía oír un ligero ruido en sus mecanismos auditivos. No le quedaba mucho tiempo, probablemente. Murmurando que tenía que apurarse, 9 entró en la unidad de vuelo. Aparecieron tipos voladores mientras ascendía. Eran extremadamente irritantes, como pequeños insectos revoloteando delante de él. Arriba, arriba, murmuró 9S mientras luchaba. Derrotó a un tipo pequeño de caminante, a un tipo que volaba, a un tipo mediano que caminaba en 4 patas y a una máquina con forma de serpiente, antes de seguir adelante. También luchó contra una gran máquina de arañas en el camino. N0. Siglo 0 Mos. Malas, Mac 1 Nas, Est 4 Mos, N0S. N0 otros. Las máquinas empezaron de repente a hacer ruidos extraños. ¿Qué está pasando? Informe, confirmada la desintegración de la IA enemiga. El impedimento del habla es la repercusión de dicho evento. IA enemiga, ¿las niñas se desintegraron? ¿Murieron? Entonces, ¿por qué las máquinas seguían moviéndose? ¿Por qué este grande seguía arrastrándose y ese tipo volador seguía zumbando? Hipótesis. Los ataques a las máquinas se llevan a cabo de acuerdo con los datos residuales dejados en los servidores enemigos. Al final, a menos que destruyera la torre, parecía que estas máquinas seguirían funcionando. Y sigue diciendo cosas desagradables. Juguemos, 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 juega conmigo, mamá, mamá, mamá. Somos dioses, somos dioses, somos dioses. No hagas ruido. Eres tan molesto. Cállate. Solo rómpete. No quiero oír nada más que la voz de 2B. Solo quiero oír la voz de 2B. Y los pasos de 2B. Y sus respiraciones. Y el sonido de su espada oscilante. Y. El crujido que hace su ropa cuando se mueva. Y todos los demás sonidos pueden desaparecer. Ah, por eso estoy destruyendo. 2B no está aquí. Estoy destruyendo todo porque no puedo tolerar nada más que a 2B. Vamos a la cabeza, a las estrellas. Vamos a una canción. Ofrecemos, ahora, cállate. ¿Por qué sigo escuchando sus voces? Estoy imaginando cosas debido a la infección. Probablemente sea eso. Una máquina no haría preguntas como, ¿por qué existimos? Solo rómpete ya, Pod. Un láser a plena potencia perforó la gran máquina. El cuerpo esférico se derritió por el calor, y justo cuando se dio cuenta de que se estaba hinchando, explotó en un estruendo atronador. 9 veces se encorvó y luchó contra la explosión. La onda expansiva pasó, y su entorno se asentó. El humo se despejó de sus ojos, y pudo ver de nuevo. Mientras perseguía la máquina, había llegado al último piso. A2. A2 estaba en medio del polvo en el aire. Finalmente la había encontrado. No había ninguna presencia de la máquina en las cercanías. Po también estaba en silencio. No hay señales del enemigo. No habría ninguna interrupción. Esta vez, podría matar a 2. 9 se apuntó su espada a 2. Pero A2 se negó a tomar una postura de lucha. Esta torre es un cañón gigante dirigido al servidor humano en la luna. Los datos humanos residuales van a ser destruidos, dijo A2. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estaba diciendo de repente? Esta fue una conversación realmente inútil. La parte de atrás de su garganta temblaba de risa. Era tan ridículo que no podía soportarlo. Lo que sea, se refrenó de reír, ya nada importa. Ni siquiera eso, vio a 2 fruncir débilmente el ceño. A2 probablemente no sabía la verdad. Por eso le preocupaba que esta instalación fuera un cañón gigante, con tanta convicción. ¿Lo sabías? La humanidad está muerta, dijo 9S. La verdad que nunca pudo revelar al 2B. No quería asustarla, molestarla, así que nunca se lo había dicho. Y para ocultar ese hecho, el servidor humano en la luna fue establecido para dar a los androides una razón para luchar con sus vidas.
Fuimos hechos para proteger esa mentira, dijo 9C. No fuimos creados para exterminar a las máquinas, o recuperar la Tierra. Para completar la mentira, el escuadrón de Yora fue arreglado para ser aniquilado, continuó 9C. Los humanos todavía vivían en una base lunar. Mientras esa mentira se dejará en pie. El resto fue innecesario. ¿Lo sabías? La comandante, 2B, San, y yo, todos éramos corderos de sacrificio. ¿No fuimos creados para ser un símbolo de esperanza para la humanidad? No nacimos en este mundo porque alguien nos necesitara. No nos necesitaban, pero lucharon y murieron. Nuestras vidas no tenían ningún significado. Las chicas rojas no estaban mintiendo. Todo era verdad. Tu existencia no tiene sentido. Tenían razón. 9C, estamos. A2 abrió la boca para decir algo. Era fácil darse cuenta de que estaba preocupada por su voz y su expresión. Cállate, no me mires así, gritó dentro de su cabeza. No podía perdonar esa cara, idéntica a la del 2B. No podía perdonar esas manos que sostenían la espada de 2B. Ese día, ella, mataste a 2B, San. No podía perdonar eso en absoluto. Incluso si, ese día, 2B ya estaba infectado con el virus. Incluso si sus ojos estaban rojos cuando le miraba, esa es razón suficiente para que nos matemos unos a otros, dijo 9C. A2 todavía había tomado la vida de 2B con su espada. 2B. A2 abrió la boca de nuevo. 2B estaba luchando. Tuvo que disfrazar su tipo de modelo, y seguir matándote, disfrazar su tipo de modelo. ¿Por qué A2 sabía eso? Ella fue formalmente conocida como 2C. Un modelo tipo de responsable de ejecutar los androides Yora. ¿Por qué esta bastarda sabía eso? La verdadera identidad de esa 2B era un modelo con una directiva para ejecutar 9C cuando estuviera demasiado cerca de descubrir la verdad. 9C solo se había dado cuenta de este hecho después de pasar mucho tiempo trabajando con 2B. Empezó a sospechar cuando se dio cuenta de que no tenía información sobre los modelos de tipo en su memoria. Había conocido a un androide amnésico en las ruinas de la ciudad. Era un tipo que se disfrazaba de amiga de sus camaradas, solo para espiarlos y eventualmente ejecutarlos. Incapaz de soportar el estrés, borró sus propios recuerdos. Cuando 9 se escuchó esa historia, se sorprendió al saber que existía un tipo responsable de las ejecuciones. Se volvió aprensivo consigo mismo. Ciertamente debería haber sabido de la existencia del tipo pero no tenía información sobre el tema. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su memoria estaba siendo borrada. En el pasado había sido ejecutado por un tipo y limpiado de recuerdos relacionados con ese incidente. Para eliminar cualquier rastro de la ejecución, lo más probable es que fuera necesario borrar gran parte de sus recuerdos. Por eso tenía una conspicua falta de información sobre el 12. Sabía que el verdugo a veces fingía una relación estrecha con su objetivo. Además, los androides de tipo que actuaban como verdugos, debían, por su papel, tener capacidades de combate superiores a las de un tipo B luchando a su lado un sinfín de veces. Se había dado cuenta de que el 2B era demasiado fuerte para ser un tipo B. Tenía todas las pruebas. Era inevitable que lo descubriera. Tú, probablemente lo sabías, ¿verdad? Preguntó a 2. Cállate. Cállate. Cállate, no hagas ruido. No hables como si lo supieras todo, con la misma cara que 2B. No sabes nada. ¿Qué sabes de nosotros? Agarró su espada. Necesitaba darse prisa. El ruido estaba empeorando. La infección estaba progresando. Tuvo que destruirla antes de que sus mecanismos de movimiento se vieran afectados. Justo entonces, saltó a su ya borrosa visión. Recomendación, cesar el fuego. Luchar con ella ahora es ilógico y, orden a Pod 153, te prohíbo que te metas. Sigue este orden hasta que se confirme que A2 o yo no funciona. Pod se retiró sin decir una palabra. Tal vez no reconoció la orden porque se mostró reacio a cumplirla. Podía ver a A2 finalmente desenvainando su espada. Hizo que Pod lo cubriera mientras iniciaba el hackeo. Ella lo esquivó. Los movimientos de A2 fueron sorprendentemente rápidos, como si ella supiera lo que él iba a hacer. Se preguntaba si, tal vez, había luchado contra 2 en el pasado. Tal vez no lo sabía porque el 2B había borrado sus recuerdos. Eso significaba que A2 tenía recuerdos de 2B que no tenía. Eso lo puso celoso. Cualquier persona que no sea él y que conocía al 2B debería desaparecer y estar fuera. Recuerdos de 2B. Encuentros con 2B, sus pensamientos estaban mezclados. Curioso por la rigidez de su cuello, lo tocó y sintió una sensación fría y dura. Su mano había comenzado sin saberlo su erosión en la máquina. Necesitaba matar a A2 pronto, mientras aún conservaba la conciencia. Mientras aún tenía sus recuerdos de 2B. ¿2B?
¿Humanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la sensación? Se había centrado en el 2B, ¿por qué le interrumpieron? ¿Por qué anhelo la humanidad? Aunque solo anhelo a 2B, ¿por qué busco a los humanos? Solo busco a 2B, ¿no le importaba la humanidad? Sabía que habían muerto hace mucho tiempo. Pero, ¿por qué dejaron de lado sus pensamientos del 2B? Aunque sus funciones mentales habían disminuido rápidamente, y el solo hecho de pensar en el 2B era bastante agotador, porque sus pensamientos tenían que volverse hacia los humanos. Estamos hechos para... Los androides estamos hechos para proteger a nuestros creadores, dijo A2. Su visión se estaba deteriorando aún más. Nuestra programación fundamental nos hace sentir. Cállate, 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 cállate. El ruido era abrumador. Si no podía pensar en el 2B, si no podía pensar solo en el 2B, su cerebro era una basura. Entonces, solo destrúyete, todo nace y se destruye. Se sentía como si sus brazos no fueran los suyos. Sus piernas se movieron por sí solas. ¿De dónde venía este extraño poder? Se estaba apoderando de él el virus de la lógica, vio 2A2. Esto fue malo. No sería capaz de apuntar muy bien. Justo cuando estaba a punto de matarla, A2 se detuvo. 2B. Dijo ella, no digas ese nombre. Es imperdonable que digas ese nombre. Empujó su espada hacia adelante. Sintió un impacto sordo a través de la hoja. Escuchó un gemido de A2, se esforzó por ver. Espada empapada en sangre. A2 en el suelo. Lo había hecho. La había matado. Podía ver la cara de A2 mientras se retorcía de dolor. Te lo mereces. Por fin había terminado. Todo. Vio que algo se movía cerca de sus pies. De repente, no podía respirar. Todo su cuerpo estaba ardiendo. Escuchó un grito. No lo ha entendido. Caliente. ¿Rojo? No podía respirar. ¿Qué estaba pasando? Vio una espada. ¿Rojo? Náuseas. ¿Había sido apuñalado? ¿Por A2? ¿Por qué? El dolor se desvaneció abruptamente. No solo el dolor, sino que todos sus sentidos se estaban desvaneciendo también. En la oscuridad, vio el cabello de 2B. No. El que murió en un charco de sangre era 2. Con el cabello del mismo color que el 2B, así que fue un empate, se dio cuenta. Su conciencia se alejó flotando. Podía oír la voz de Pot. Emergencia de un error fatal en el sistema. Se ha detectado una fuga de memoria. Imposible de reparar. Está bien. No es necesario repararlo. Eso es lo que quería decir, pero no pudo. Iniciando almacenamiento de emergencia de la memoria residual. Los recuerdos no tienen que ser guardados. Todos pueden desaparecer. Su primer recuerdo es de la primera vez que saludó al comandante, después de su despliegue. El siguiente fue su primer descenso a la Tierra para una misión de recolección de datos. La niebla había sido pesada ese día, haciendo las cosas difíciles. Había caminado solo en territorio enemigo, observando las máquinas, algo solitario. Y finalmente, la vez que le asignaron su primera misión con 2B. No, ¿cuántas primeras veces habían trabajado juntos antes de eso? Su primera impresión de ella fue que parecía distante. ¿Pero cuántas veces lo había matado en ese momento? Probablemente mantuvo su distancia para evitar que se encariñara. Sin saber nada de esto, ¿realmente disfrutaba de la compañía? Desconociendo sus luchas, estaba feliz de que el 2B estuviera a su lado, y también, no lo sabía. No podía recordar. Los sonidos, los colores, todo parecía desaparecer. Sus recuerdos se desvanecieron. Estaban escapando de él, así es. Esto está bien, hacía frío. Era tranquilo. No sintió más dolor. ¿Dónde estaba? En cada dirección que miraba, todo lo que veía era blanco. ¿Estaba en una dimensión de circuito virtual? Una sección de blanco se convirtió en una niebla negra. La niebla negra vaciló, ya que sus bordes se asentaron lentamente en la forma de un humano. La forma se dividió en dos, y se convirtieron en dos niñas pequeñas. Las niñas rojas, se dio cuenta de que estaba dentro de la conciencia de la torre. Estas chicas rojas probablemente eran solo recuerdos, y no reales. Una de las chicas abrió la boca. Esta torre era un cañón para destruir el servidor humano. 9 se reconoció que él lo sabía. Destruye la última esperanza de todos los androides, el servidor humano. Ese era su plan. Las chicas rojas sacudieron silenciosamente sus cabezas. Hemos cambiado de opinión. Hemos observado a los androides. Hemos examinado el único ejemplar Pascal, y el único ejemplar, Rey del Bosque.
Hemos examinado los ejemplares únicos como Adán y Eva. Hemos llegado a la conclusión de no lanzar un proyectil usando esta torre. Justo cuando 9 se preguntó por qué, las chicas rojas comenzaron a multiplicarse rápidamente en número. En medio de un mar de chicas rojas estaban A2 y Pod 042. Escuchó 042. Recomendación: usar la capacidad intelectual del enemigo para crear una debilidad. Este era el recuerdo de las niñas. Lo más probable es que cuando A2 y la pareja habían luchado en la torre, cuando intentaba llegar a la cima de la torre, las máquinas empezaron a actuar de forma extraña y Pod había informado de que confirmaba la desintegración de la IA enemiga. Este era el recuerdo de las chicas de lo que pasó entonces. No lo entiendo. Explícalo para que lo entienda, gritó A2. Pregunta: la capacidad intelectual del androide llora. 2. Cállate. ¿Qué se supone que debo hacer? No destruyas al enemigo. ¿Qué? Fue divertido ver lo despistado que estaba el plan de 042 en el A2. Pero las niñas pequeñas también parecían no tener ni idea. No les preocupaban para nada las palabras de 042. A2 empezó a concentrarse en defenderse y esquivar los ataques, como le había dicho 042. 9 se pensó que parecían 2B y 042. Las chicas rojas se multiplicaban, cada ego chocaba con los demás, lo que provocaba luchas internas. Los números se redujeron rápidamente, y las chicas finalmente desaparecieron. La desintegración de la IA enemiga no significaba que A2 hubiera derrotado a las chicas rojas. Las chicas rojas se habían matado entre sí y se habían desintegrado por su cuenta. Había oído que las especies que se multiplican demasiado rápido, o que evolucionan demasiado rápido, tienen dificultades para mantener la cohesión y caen en el olvido. Las chicas se habían arruinado. La humanidad también se multiplicó rápidamente, luchó entre sí, se mató, y finalmente se extinguió. Los responsables de provocar su muerte no habían sido los propios humanos, sino algo que ellos mismos habían creado. Fue un destino reflejado en las muertes de las niñas rojas. Cuando volvió en sí, las niñas rojas, o mejor dicho, el recuerdo de las niñas rojas, se había reducido a solo 2 de ellas. Hemos decidido lanzar un arca usando esta torre. Hemos decidido sellar la memoria de las máquinas en el arca y enviarla a un nuevo mundo. ¿Arca? ¿Nuevo mundo? ¿Vas a lanzar un cohete al espacio? Podríamos vagar por el espacio vacío por la eternidad. Puede que no lleguemos a un destino, pero aún así vas a ir. Somos manifestaciones de la red. No estamos limitados por el tiempo. Adán apareció al lado de las niñas. Eva también estaba allí. Probablemente también eran la memoria de Adán y Eva, y no su verdadero ser físico. Adán sostenía suavemente a Eva, que dormía tranquilamente. Había una máquina andante de 2 piernas. Junto a ella una máquina más pequeña. Tenía un cubo en la cabeza y repetía alegremente la frase: H3 Herman 0M4 y 0R. H3 Herman 0M4 y 0R. H3 Herman 0M4 y 0R. ¿Quieres venir con nosotros? Adán preguntó. Su voz no tenía ningún odio. Ahora que lo pensó, tampoco sintió ninguna hostilidad por parte de las niñas rojas. Y el mismo 9C no tenía más razones para odiar a las máquinas. No, tal vez nunca existió en primer lugar. Entonces ¿por qué nos peleamos? Yo, no puedo ir. Nosotros los Yora no tenemos derecho a ser amados por el mundo. Nacimos, no deseados por nadie. Lo único que se deseaba de nosotros era que nos fuéramos de este mundo. Nací sin saberlo y morí cuando me di cuenta de la verdad. Sería lo mismo, sin importar a dónde vaya. No importa cuán lejos viaje, las cosas no cambiarán. No puedo ir. Ya veo, dijo Adán, me quedaré aquí. Me desvaneceré aquí, me quedaré aquí, solo, y veré cómo te vas. El arca fue lanzada, llevando los recuerdos de Adán, Eva, las niñas rojas y las máquinas. El arca rugió lejos de la tierra, y la torre se derrumbó, habiendo cumplido su papel. Había una luz desbordante. No estaba seguro de dónde venía la luz. Era blanco, y abrumadoramente brillante. Una luz blanca plateada. Su brillo era casi como... Por fin te he encontrado. Junto con el nombre familiar, todo se derritió en la luz y desapareció. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.